Venga, vámonos con Metal Gear Solid 3. Vamos a darle. Hola a todos y gracias, ¿eh? Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze systems shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Vaya jodienda, ¿no? So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Un puro. Toma puro. Con pelos. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. Sí, tío, sí. I'm afraid so. Joder. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago.
Serious problems were found with the launcher's range and precision. Un pinazo ya pegó el Although they Volgin. were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Sí, va bien. Yes, Uy, that's luego ya correct. gallo. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Le limpiamos el culo, no te jodas. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our... Sí funciona el mundo, más o menos. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Vaya presión. Proposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Joder. Poca cosa, ¿eh? Madre mía. Are the Russians going to be helping us? The KGB Like has what? promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control, unidentified aircraft detected, altitude 30,000 feet.
tengo a toda hostia, tío. Oh, mola, ¿eh? Madre mía, se te ponen los huevos de corbata, ¿eh? Madre mía. Nada. No ha aterrizado. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping Dándonos el away rollo, from the last ¿sabes? El remaining pavo. tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound Qué like the flipado, greatest ¿no? name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Sí. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. Muy bien. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. Claro, y nosotros tenemos que ir No ahí. one else will Ahora dare otra vez. come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. Muy bien. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy.
I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Vale, pues aquí estamos con el colega. Venga, estamos listos. Vamos con el cuchillito. ¡Epa! Le ha dado ahí un... Ha hecho un poco chiquito la calzada ahí, ¿eh? Me mola más de noche. Me mola el rollo más así de noche, tío, que... Hostia, ¿y eso? ¿Qué animal es este, tío? Ah, son de los que... Es que he visto como que volaba, tío. Son de estos que pegan saltos y planean, tío. No sé cómo se llama. Mira, 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 mira. Hostia. No le he podido dar, pero le he dado a otra cosa, tío. He matado a una serpiente, tócate los huevos. Mola porque no lo parece, pero hay fauna, ¿eh? Joder, ¿qué me pasa con los gallos, tío? Hay fauna, joder. A ver. En teoría, nos han dicho que han despejado el camino. O sea, que no debería de haber... acabo de ver... Acabo de ver un hilo, tío. Mira, mira el hilo este, mirad, ¿lo veis? No sé si lo podéis ver. Es una trampa o algo. En verdad, cuidado, mira la serpiente. Es que, tío, está lleno de fauna esto, De hecho, ahora que lo pienso... Hostia. De boss. Digo, no se nos conservan las raciones y eso de la misión virtuosa, entiendo, claro, empezamos de cero. Qué bonitos los caballos, tío, me encantan. Looks like death wasn't ready for you yet. Mira, con el chubasquero del Decathlon. That arm still hurt? What are you doing here? No me desmontes la pistola, no la desmontes. Hostia, tía. Go home. No tomas por culo, coño. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! Me va a dejar en silla de ruedas al final, tío. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Las balas salen así. No sabes que salían rectas, tío. That should stir things up a bit. O se ponen rectas cuando ya llevan una inercia.
50 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. La tío. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. Madre mía, cómo le ha dejado la mano, tío. Ella es un poco hija de puta, This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. She'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle. La mano también. Whatever you do, don't let them see you. Vale, la mano la tengo bien. Vamos a mirar. A ver. Estamos bien, parece. Pues sí, madre mía, nos ha pisado un caballo, tío. Ojo, 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 bien, gente. What's this? Mierda. HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Está ahí la nave esta con la que hemos venido. Es que nos viene un poco de atropello esto, ¿sabes? La madre que la parió, tío. Bueno, vamos a esperar a que pase. No tenemos armas. Tenemos el cuchillo, ¿no? Lo único que tenemos. Ah, tenemos una aturdidora, unas malas, ¿eh? Aunque creo que voy a esperar a que pase el estado este de alerta y a ver qué pasa. Cuidado. Oye, de camuflaje solo 80, ¿eh? Vamos a mirarnos si tenemos otro así que pueda... El de hoja... No, negro, tío, claro. Claro. Buah. Ahora sí, tío. Ahora somos indetectables. Bueno, no al 100%, pero... Ahora sí, tío.
mola. Venga, va, cabrones. Joder. El movimiento de la cámara es extraño, ¿eh? Hostia, tío. Venga, va. Que no sé si se quedarán por aquí, ¿eh? Después de... No, vuelven. Parece que vuelven. Sí, se piran, ¿eh? Venga, va. Se piran. HQ, HQ. Bueno, se queda ese, ¿eh? This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Se queda el capullo este, tío. Pues ahora sí que sí, yo creo que vamos a empezar a ir matando gente, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que ir matando gente, tío. A ver qué hace el capullo este. Es que claro, tampoco puedo ver más, tío. ¿Qué haces? Ahora, coño. Ah, vale, porque había cambiado la cámara sin querer. Vale. A ver qué hace el capullo este. Va a ver. Pesado, ¿eh? Habrá que engancharle por la espalda. Creo que es al cuadrado, o sea, creo que es acercarte por detrás y... Verás tú que la voy a liar, seguro, ¿eh? No, tío, no. No, tío. Ah, vale, menos mal. Vale. Pensaba que había saltado... ¿Cómo se coge por la espalda, tío? Bueno, se ha enterado, ¿no? Claro, se ha girado antes de que estuviéramos... De que estuviésemos demasiado cerca. A ver, por aquí podemos subir. Pues... En verdad hay que ir con cuidado porque hay trampas y mierdas, ¿eh? Vale, ¿y esto para qué, tío? ¿Para la fruta esta? Parecen dos huevos. No puedo hacer nada. Cuidado. No hay nadie por ahí. Esta cámara... O sea, está guay, pero me molaría poder verlo desde otro ángulo, tío. Ahora, sí, así. ¿Hay más peña o qué? Está este? Mierda, una serpiente, cuidado. Sí podemos cogerlo por la espalda, tío. Tío, me cago en Dios. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Va, fuera. Bien. Vamos a meterlo aquí. De momento fatal, ¿eh? O sea, lo que viene siendo el sigilo y tal, lo estoy haciendo como el puto ojete. Vale, hay un camino por ahí. Tenemos también... Vale, me parece que no hay más caminos, ¿eh? Y lo que comentaba antes, que hay que vigilar porque hay... Joder, tío, que el gatillo este es súper sensible. Hay trampas y mierdas, ¿eh? Así que hay que ir con ojo, tío. Hostia, el puente.
¿Qué? Mierda. Veamos. No pasa nada. Si hacemos esto y volvemos, creo que se quita la alarma. No. ¡Ey! Tío. Se han tirado algo, Buah, chaval. Nos han pillado de pleno. Me cago en la hostia. Que nos maten, ¿no? Mejor. Sí. Venga, tío, mátame. Madre mía, qué torpes. Les ha costado la vida, tío. Joder. Snake is dead. Vale, ahora sí. Venga, va. Vamos con la calma. Joder, tío, con el puto gatillo. Es que, tío, dejas apoyado el dedo en el mando, o sea, en el gatillo, y a la mínima se marca, tío. Vale, tenemos al capullo este. Y está, mira, ahí está el panal. Pero claro, ya no tenemos... Qué putada, tío. Es que no tenemos nada... ¿Detector? Sensor detecta movimiento, no detecta objetos inmóviles. Al utilizarlo gasta pilas. Bueno, yo creo que ahora tampoco hace falta, ¿no? Vale, hacemos... ¡Epa! Toma ya. Vale, podemos con el cuchillo cortar las cuerdas. Pero claro, no podemos quedarnos sin puente. A ver, a ver, a ver. Vamos a probar cosas, ¿vale? Este juego da oportunidad. Sube. Se tambalea más, pero tampoco pasa nada, ¿no? Sube, sube, sube. Sube, Snake. Snake. Joder, tío, no sé cómo hacerlo. Y dale con el gatillo. Voy a tener que dejar el dedo colgando, coño. Vale, aquí no tenemos nada. Nada más que cruzar el puto puente. Pero claro, está el subnormal este. Si pasamos corriendo nos vamos a caer. Y si pasamos poco a poco corremos el riesgo de que se gire y nos pille. Así que a ver qué podemos hacer, tío. Vale, ¿qué hago, tío? Voy a por él, no voy a por él. Creo que vuelvo al puente, Y en el puente va a ser una jodienda atacarle porque nos podemos caer, tío. Mira, 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 está al borde el pavo. Es que aquí no vamos a caer, tío. Y si voy todo el rato detrás de él hasta que llegue allí y nos metemos hacia un lado, o nos va a ver. Me está molando esta táctica, La táctica de la sombra. Mira el puente cómo se mueve hacia la izquierda, tío. Oye, lo mismo nos lo hacemos,
Él creo que se va a la derecha y se queda ahí quieto. Si somos lo suficientemente hábiles. Oye, y ahí abajo no hay... No se puede ver, ¿no? Ah, sí, 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 hay cositas, ¿eh? Pues un momento. No, no, me mato. Me mato, tío. No, me cago en Dios. Con el puto gatillo, tío. Va, vamos, vamos. Mierda, no puedo, no puedo, no puedo ir por aquí. Mierda. Me cago en... Joder, tío, es difícil, ¿eh? Quita el puto sonar. ¡Uh! Sube, sube, Snake, Snake. Sube. Nos van a disparar. Mierda, mierda, mierda. Sube, Snake, sube. Me cago en tu puta madre, tío. ¿Por qué no sube, tío? Es al triángulo, tío. Y a veces sube y a veces no. Mirar el nuevo movimiento de sigilo. Mirar, mirar, mirar. El taconeo. A ver, despacio, va. Despacio, 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 despacio. Despacio, despacio. Me cago en la hostia. Y dale. Pero tío, ¿qué cojones pasa? Desastre, por Dios. Qué desastre. Vamos a hacer una cosa. Ya, joder, Snake, ¿eres subnormal? O sea, vale que el puente se mueve, tío, pero... O sea, vamos a ver. De ya, a tomar por culo. ¿Este que no se ciega? Por la cara, ¿no? Toma, gilipollas. Venga, va aquí. Vale, perfecto. Hemos hecho la del ninja, tío. Provida, uniforme, gotas de agua. Granada de humo. Uniforme, gotas de agua. A ver, camuflaje. Uniforme, gotas de agua. Hostia. Vale, y de momento el de tigre parece que nos da ahora más ventaja, ¿eh? Y la cara... Vale, en negra está bien. Vale, ahora vamos más... Más sigilosos. Dark Crane. ¿Cómo está el panorama? ¿Puedo ver...? No puedo ver una puta mierda. Ah, vale, están desmayados, ¿eh? Genial. Verdad, verdad, que las granadas... Yo pensaba que solo aturdían. O sea, que les dejaban un poco así, no que se desmayaran y todo, joder. Vale. Es que, a ver, realmente tenemos que tirar de los recursos que tenemos, tío. ¿Qué paso están? Qué guapo, tío. Vale, hemos vuelto a la zona esta donde pegó Volgin el bombazo, tío. O sea, esto en verdad está... Es radiactivo toda esta mierda. ¿Y aquí hay gente o qué? A ver, si ponemos el detector. Sí, hay un notas por ahí, ¿eh? No, no hay un notas, no. Es un animal. Es una serpiente. Lo mismo no hay nadie, es que... en el códec este decía que nos habían despejado el camino. O sea que lo mismo no hay nadie. Vale, venga, va. Entiendo que tenemos que entrar aquí. No, parece que no. Tampoco hay nada.
Una trampilla ahí debajo. Ah, o sea, podríamos haber accedido por aquí la otra vez. Por la parte de abajo. Mm, Coño. Ah, había que hacer esto. Mm. Sorry I'm late. Vale, me Cut the acuerdo. engine. They'll hear us. Me acuerdo, me Are you acuerdo de the eso. agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! There is your answer. Qué chula la moto, tío. Cómo mola. La carica de Snake. Bueno, venga. A ver. A tope, ¿eh? The name's Eva. Va. Encantado. Puto Snake, tío. No le quita ojo a las tetas, el cabrón. Pero menos que ya también. Venga, va, ¿sabes? Raca. Ay, This wasn't Dios. part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. Loser. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Snake, tío. Oh, por fin. Gracias. Joder con los gallos. 45, huh? Gracias, gracias. Incredible. Bueno. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Bueno, este tío ha tirado hasta el puro, el cabrón, ¿sabes? Está flipando con la pistola. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from.
You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? Se le había puesto en el A oído el disguise pavo to para make you look like escuchar a el... scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Vale. ¿Podremos Can poner we get la, Sokolov out of there? We'll see, won't we? la cara de Raiden? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? Ya iba a decir, digo, ¿qué está haciendo el pavo? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Estoy flipado, ¿eh? Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. Sí, sí, You'll está never cansado. make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. A mí What me lo vas about a decir. you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. Snake, tío. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Da miedo, ¿eh? What's the matter? I don't know you well enough to trust you. Ya, es que claro, eso... Claro. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Claro, es que te vas a quedar sobado, tío, y no sabes. Gonna Aunque get bueno, that? te ha dado información y tal. No sé, no sé. She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Voy a dormir. Y ni se tumba el cabrón, ¿eh? Hostia. Su culo, ¿no? Sí. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. Bueno, el gente está de Ocelot.
we've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand. Verdad que abajo hay una trampilla. Pero claro, es muy semado, ¿no? We can use this to get to the basement. Damn it! Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Vale, a ver cómo hacemos esto. ¿Dónde va? Es que no sé si ir por aquí también. Pues lo que está claro es que si entran a esa habitación van a ver la cama retirada y... Bueno, ya la han visto. Ya la han visto ya. Vale, un momento. Tema camuflaje. Vamos a ver. A ver, ¿qué nos da más? Corteza, árbol, cuadrados. Yo creo que en este caso cuadrados, ¿no? O en pelotas. Vale, ¿y la cara? Sí, tenemos la máscara de Raiden. Cuando nos pongamos el traje de científico, nos pondremos la cara de Raiden. Vale. A ver, aquí creo que no baja. O sea, el enemigo no baja. Como mucho tira mierdas y tal. Bueno, está disparando al suelo, Did we lose him? What? Not here? He's not here? Bueno, ahora sí que debería de ponerme. Es que, joder, vaya movida, ¿eh? El de tigre, ¿vale? Y la cara... Bosque, vale. Disculpad, por ser tan corta rollo. Ahora zombie. Vale, ¿dónde está esta gente, tío? Enemigo, 8. ¿No eran 4? O sea, los tenemos que ventilar, ¿eh? ...80% de camuflaje, tío. Buenísimo. A ver si nos lo podemos hacer, tío. Tío, ¿qué me pasa? Me noto que me voy inclinando hacia un lado, hacia otro. Mierda. Where'd he go? Ow! Me ha gustado, ¿eh? Mierda, 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 mierda. Run out! ¡Oh! ¡Hostia, pavo, la que he liado! Madre mía, la antorcha humana. La que he liado, tío. Vale, voy a necesitar comer algo, ¿eh? A ver, dame un segundito. Tenemos... No tenemos una mierda. O lo tenemos aquí. Mochila. Arma... Comida. Me tomo esto. Un calorimate de estos. Comer. Vale. Excelente recuperación de energía. Vale, entiendo que si mantenemos lo de la energía a tope, nos vamos curando, ¿no?
Ya no lo ha visto. ¡No! I see him! Va, Snake, coño. Buena. Falta uno, tío. Y cuidado que no me mate, Mira, no, tío. Es un normal. No llevo silenciador ya, ¡Pringao! Oye, pavo, ¿te mueres? ¿Qué? Me cago en la hostia. Tía, colega, no veas. No veas lo que ha costado, Me he quedado sin balas, tío. Bueno, claro, es que he ido muy a tope. Qué mal, tío, qué mal. Infiltración, mal. I've been waiting for this moment. Lo veo. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. No sé que lleva un I revólver. see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. La vista tiene, Snake, You don't have what it takes to kill me. We'll see. Ah, mira, si tuviera huevos, ese salto... Uy, loco. No me acordaba de esto. Le ha atropellado la cara, tío. Shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! Le ha dejado la rueda en la cara, tío. This isn't over yet. Pringao, ¿no? Ocelot al principio. Why? He's still young. Porque no es joven. Pero... You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. Pues, ¿cómo queda la cosa? Pues que no tenemos balas. Y vamos con un puto cuchillo de mierda, a ver. A ver si están... Uy, ¿qué ha pasado? No están los cuerpos de los soldados.
para saquearlos. Luego por ahí hemos venido y tenemos que ir por el mismo sitio. O ha abierto una puerta, ¿no? Por ahí. Ya se oye al mono matutino ese o lo que coño sea. Por aquí. Estamos jodidos, ¿eh? Realmente tendría que haber hecho... Esa parte la tendría que haber hecho bien y gastar solo como mucho 10 balas. Pero claro, me fundió las 30 y pico balas, tío. Hostia puta. Está lloviendo, ¿eh? Pues a ver, a ver, a ver, a ver. Joder, tío, vamos a tener que cruzar esto. ¡Hola el cocodrilo! ¡Hola la serpiente! Cuidado. Buah, tío, si esto está lleno de cocodrilos, tío. ¿Cómo cojones quieres que pase? A ver, por allí. Oh, mola, ¿eh? Por aquí podremos ir. No, no, no. Mira, 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 hay objetos para coger. Hay un montón. ¿Ves? Granada, granada y balas. Vale, de puta madre. Mira, mira, hay ranas también, como mola. Cuidado, cuidado el cocodrilo. Es que al igual te metes, tío. Es de locos. ¿Y si le pego dos tiracos al cocodrilo? Ay, ay, ay. Acabo de escuchar... Se ha escuchado como una especie de beso. Y eso es porque se me ha enganchado una sanguijuela, tío. Vale, las sanguijuelas... Que hay cositas que me acuerdo. Las sanguijuelas creo que te las tienes que quitar con el puro. A ver, vamos a ver. Cura. Sí, tenemos sanguijuelas, ¿eh? Te han atacado las sanguijuelas. Mientras te ataquen, tu energía disminuirá. Para extraerlas, quémalas con un puro. Vale, operación, puro. Y operación, puro. Y otro más. Operación, puro. ¿Qué más tenemos? Ah, vale, ungüento desinfectante, vale. Perfecto. Así se me mete por el culo una puta sanguijuela. Llamadita. Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulgan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too?
Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Muy bien. La verdad que está cayendo, ¿eh? Los cocodrilos, tío. No sé si me salto algo, ¿eh? Yo creo que hay más zona, ¿eh? Por explorar. Creo que hay más zonas, tío. No sé si vas a caer al mismo sitio siempre. Y tienes varios caminos. Vale, está electrificada, ¿eh? Ya veis que pega algún chirropoteo de estos. Hostia puta, tío. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se hacía esto? No, vale, por aquí. Por aquí se puede pasar. Cuidado, ¿eh? Vale. Venga, va, levanta, tío. Y minas. Estoy viendo una Claymore ahí. Vale, vale, pasamos arrastrándonos. Entiendo que las podremos coger. Sí, perfecto. Se ven bastante, la verdad. No sé si habrá alguna más, seguro que hay otra. Mira, aquí hay otra. ¿Más? Vale. Perro. Hay un perro. Hostia, claro, y no tenemos silenciador, tío. Vale, por el árbol podemos pasar. No sé si hay más minas por aquí. Sí, hay más. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Porque los perros son un problema, ¿eh? Porque silenciador no podemos... O sea, no podemos crear uno. Voy a cogerlas todas, tío. Si me quedo tranquilo. Seguro que alguna me dejo. Digo que no podemos... El silenciador lo tenemos que conseguir. Aunque si solo hay perros... Ah, mira, por aquí también puedo pasar. Vale, seguramente esto... Vale, a ver, a ver, a ver. Esto puede ser el otro camino alternativo. A ver, a ver, a ver. Lo mismo aparecemos por donde los cocodrilos otra vez, seguramente, ¿eh? Sí. Vale, 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 vale. ¿Y esta cuerda? ¿Esto es una trampa? Es una trampa, tío, esta cuerda. Vale, vamos a mirar un poquito. Bueno, es que tampoco, es que no hay nada. Me refiero, tienes este camino. Seguramente hayan cosas por ahí, en el agua seguro que también hay movidas. Pero vamos, que acabas en el mismo punto. Vamos a ver si por aquí cerquita hay algo para coger. No veo nada, tío. Ah, mira, mira, joder, hay cosas, ¿eh? Hay cosas. A ver, esta cuerda no la entiendo muy bien. Sí que veo otra ahí, que creo que te puedes colgar, ¿no? Por aquí. El tema del buceo, a ver, tío, si lo logro entender. Vale, vale, ya está, vale, ya lo entiendo. O sea, es como que te metes y nadas, o sea, aceleras, por así decirlo, a la X. No puedo subir, ¿no? Me cago en la puta. Avanzas a la X. Y nada, y luego ya pues con la vista subes o desciendes. Madre mía, tío, la que hay aquí montada.
Tranquilos, 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 colegas. Vale, sé que voy a dar un poco de vuelta, pero es que quiero coger todo lo que pueda, tío. Guau, 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 guau. Madre mía, va a echar fuego el puro de las sanguijuelas que tengo que matar, ¿eh? Llevo 3 o 4. Y esto me gustaría cogerlo, tío. Me cago en la puta. Vale, tío, tengo curiosidad por esta cuerda, tío. ¿Qué pasa? ¡Uy! A ver, pintaba trampa, pero hostia. Qué bueno, tío. Qué bueno. Pues vale un pelo, ¿eh? Vale, vamos a quitarnos las putas sanguijuelas. Está como un poco jodido, ¿eh? A ver, cura. Venga. Purito. Tía, ojo. Ah, pero no lo veis con mi puta cabeza, tío. A ver. Hola, ahora. Hostia, qué guapo. Qué chulo, tío. Pues no sé si quedarme. Si poner la cabeza aquí, ¿eh? ¿Pongo la cabeza aquí? Ah, no, no, es verdad. No puedo ponerla ahí por el tema de los. De los subtítulos, tío. Bueno, la dejo aquí. Aquí en medio. Vale, gente. Venga, va. Vamos a seguir curando a este señor. Perfecto. Y. No tenemos nada. Vamos a comer estas setas. A ver. Ah, Están malas, ¿no? disgusting. Vale. Él ya te dice si están malas es que te va a recuperar poco. Bueno, de hecho, también te lo pone abajo. Y si está bueno, pues te cura más. Y iba a decir algo, ya no me acuerdo. Ah, sí, que más vale que cojamos recursos, tío, porque vamos sin nada, tío. Vale, gente, a ver, el tema de... el tema este del perro, tío, ¿qué hacemos? Le pegamos un tiraco. Pero si le pegamos un tiro, vamos a alertar. Es lo pobrecillo, tío. En verdad me da pena. O podemos bajar, o sea, podemos pasar y ir sin que nos detecte. Como nos detecte va a ser una putada, ¿eh? Es que me da pena, tío. Me da pena y que no sé si voy a alertar. ¿Ves? Ahí está el tema. El perro, la madre que lo parió. ¿Quién dice? Ah, ah, ah. ¿En serio no ha escuchado los tiros, tío? Quien quiera que sea. A ver, camuflaje, vamos a ver. Vale, de camuflaje vamos bien. Cruzamos la valla sin problema, ¿no? Y dale con el puto sonar. Vale, soldado. Vámonos por aquí. Lo mismo hay más gente, ¿eh? Y más perros, seguro. Hostia, ¿y esto? Vale, por aquí no vamos a poder, ¿eh? There's nothing here. Y aquí parece que hay el cuadro eléctrico. No sé si se puede romper y quita la electricidad, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar por el codec. A ver. Podemos llamar a Sigin, que no hemos hablado con él aún. Yo! You're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting edge technology. Close.
I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Vale, bueno, tampoco nos da mucha información. Nos presentamos, más que nada. O sea, se presenta. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el soldado, tío, que había? Coño, la casa del árbol. Estos son arenas movedizas, ¿no? Mira, 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 mira. Hostia, tío, pero es que... Qué putada lo del silenciador, ¿eh? Le voy a pegar un tiraco. Uy, estamos jodidos, ¿eh? Tenemos hambre. Buah. Tenemos hambre, tío. ¿Tú no llevas ninguna ración ni nada? ¿En serio? Necesitamos comer, tío. Mira, otra trampa aquí. Cuidadito, ¿eh? Something there. Mierda. Mierda, mierda, mierda. I must be seeing things. Vale, vale, está allí. Está lejos, ¿eh? ¿Cómo puedo subir? Al momento, a ver. Madre mía. El problema es que pueden alertar. O sea, si estás detrás de un soldado y nos ruge la barriga, se entera. Vale, a ver qué es esto, tío. Uniforme resplandor. Hostia, nen. A ver. Vale. Oye, ¿y qué le pasa? Algo le pasa a este señor, ¿eh? Es que no tenemos nada de comida, tío. Curas. Estamos jodidos, ¿eh? Uy, hay dos, tío. Madre mía. Y dale. Hostia, ¿qué hacemos, tío? Vale, está la rana esta. Pero claro, como no tenemos silenciador. Y el único paso libre es ahí, tío. Pero igualmente. No entiendo cómo no nos ven, tío. Vale, bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. A ver si es que hay otro camino. No, 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 no. No tenemos alternativa, tío. Tenemos que, de alguna manera, matar a estos cabrones. Ya sé cómo. Les tiro una... Les tiro una granada, tío. Les tiro un bicho de estos. Y ya está, ¿no? Y a tomar por culo y pasamos. ¿Sí? ¿Desmayaos? ¿Cómo es posible que el otro ni se haya enterado, tío? He's probably around here somewhere. What's wrong? Ahora sí, ¿no?
de humo. Y granada dead. No sé qué coño es. Joder, hay trampas, ¿eh? Hay otra orilla a la izquierda. Bueno, vamos por aquí. Necesitamos comida, ¿eh? Necesitamos comida, tío. Gente, perfecto. Vamos a prepararnos. A ver, vamos a ver. Mochila. ¿Qué tenemos? En armas. Vamos a ponernos la MK22 también, que es la de dormir. Tenemos granada, fósforo blanco, chaff de humo. Tenemos claymores. Bueno, esto de momento nada. Tema comida. No tenemos una mierda y necesitamos comer. Y de cura estamos bien. De momento no tenemos ninguna cosa rara. El camuflaje. Vale, estamos bien con el que estamos. Así que nada, vamos a tirar de la MK22. Y esta zona. A ver, hay que andar con ojo porque voy a intentar dormir a todos los que pueda. Porque aquí hay cositas para coger. Entonces, si despejamos esto de enemigos, estaría bien. Y después de esto, si no recuerdo mal, creo que hay combate contra Ocelot. Vale. Como me falta energía, nos tiembla el pulso. Así que vamos a tener que espabilar un poquito y comer algo, ¿eh? Vale, balas. Espera, ya que estamos, lo vamos a meter aquí. Me molaría practicar el tema de, como en el Metal Gear 2, esto que te pones por detrás y le dices lo de freeze para que te empiecen a dar cosas y tal. Pero, tío, no es nada fácil. Y luego el tema de degollar a los enemigos, o interrogarlos, o ahogarles y eso, ¿sabes? Es como, es difícil, tío. A ver, aquí hay un notas. Buah, este no le quita ojo a la entrada, ¿eh? Me gustaría entrar aquí dentro. ¿Le puedo pegar un tiro desde aquí o qué? No sé si hay algo importante, pero me gustaría entrar, la verdad. Mira, 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 mira. Cuidado que nos va a oír. Buenísima. ¿Puedo entrar con él? Iba a cogerlo y meterlo, pero... Vale, ¿no hay nada aquí o qué? Soy en pasos. Vale, aquí hay cositas, ¿eh? Vale. S1, M1. A ver, ¿aquí qué hay? Aza ratón. Que es una jaula o algo. Vale, y balas de la... De la pistola de... La tranquilizante esta. Vale, ¿qué hago? ¿Salgo por aquí o salgo por aquí? Snake, me cago en la hostia. Vale, pues la intención es hacer esta zona. Hacemos esta zona y luego nos partimos la cara con un Ocelot. Uniforme agua. Tío, necesito comer algo. Ah, cuidado que no nos vean, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Sí, sí que hay algo. Vale, granada.
Hostia, tío, ni una puta ración ni nada. Me cago en la puta. Vale, he visto a uno ahí con una ametralladora. A ver si estaría bien ventilarlo. A ver, voy a poner esto. No, el sonar no, esto. Hostia, cuidado, 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 Eri. A ver, un momento. Vale, perfecto. ¿Y de cara? Bien. De cara, bien guapo, ¿eh? Aquí el colega. Vale, ¿dormimos a este de mientras o qué? Es que, como vamos muertos de hambre... Uy, la puta, tío. Necesitamos comer ya. Vale, creo que tenemos que ir por ahí, ¿eh? El camino es ese. Pero... Me cago en la leche. Dame algo, tío, de comer. Medicina, provida, antídoto, venda. Provida, ¿qué es esto de provida? ¿Cura? En la mochila, puede que lo tengamos. Medicina provida. ¿Esto qué hace? No pone nada. Es que no tenemos nada para comer, tío. Joder, macho. ¿Qué la abre con la cabeza o qué? Cuidadito, ¿eh? Mira, ahí hay uno. Hay un soldado ahí, tío. Cuidado, ¿eh? Cuidado, tío. Vale, hay otro ahí. Que no nos vea, por favor. ¿Dónde está? Vale, va, que nos lo hacemos, va. ¿Aquí qué hay? Granada, granada. TNT, granada. Rifle, asalto soviético. Sujétalo en primera persona y apunta con L1. Alterna, semiautomática o con triángulo. O sea, hemos pillado una K-47. Vale, por aquí parece que no hay salida. Podemos quitarnos esto ya, ¿no? Vale, no hay ningún sitio más por donde podamos... Mira, allí hay otra caseta, ¿eh? Que no hemos entrado. Vamos. Esta caseta de madera. Venga, va, que no hay nadie, tío, de puta madre. Hemos entrado aquí, ¿verdad? Bien. Menos mal, tío. Comida. Esto le encanta aquí al colega. Esto le encanta. Perfecto, perfecto. Vale, pues creo que de aquí no tenemos más que hacer, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Vale, gente, pues vámonos de aquí. Perfecto. Sí, señor. Y aquí viene el enfrentamiento contra Ocero. Segurísimo, vamos. Sí. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. No lo recuerdo difícil el combate. Así, ahora empieza a hacer las filigranas. You've made me taste bitter defeat. Odio eso, tío. Bueno, yo y el 90% de la población del mundo que haya jugado este juego. I hate to disappoint the Cobras,
but you're mine now. Ahora empieza a hacer eso All of normal. you, leave us. Que de hecho, lo que vais a ver ahora, hay gente que en YouTube lo hace. Bueno, en YouTube, o sea que hay vídeos en YouTube que sale peña Ocelots are haciéndolo. proud creatures. They prefer to hunt alone. Esto. Venga, y venga, y venga. Estaría guapo que se pegara un tiro sin querer, ¿sabes? Lo guapo es eso, ver a personas, o sea, reales, tío, que hacen esta mierda, lo hacen igual, Chulísimo, tío. Vale, creo recordar que hay que aprovechar los momentos que se pone a recargar. A dispararle. This time I've got 12 shots. Venga, va. Nos equipamos la otra, la M19 esta. ¡Saca el pene! A ver. Nos ponemos esta. Vale, por aquí por el entorno debería de haber... Cuidado. Debería de haber cositas. Vale, de momento no podemos coger nada. Míralo, Pablo. Y cuidado porque las balas rebotan. De hecho, mira, debajo de su nombre salen las balas. Entonces cuando las gaste todas... Cuando las gaste todas, le disparamos. ¡Hija de puta, la serpiente! ¿Habéis visto? ¡Hija de puta! Cuidado. Venga, va, que recarga, va. Va, idiota. Hijo de puta. Es que el pavo es bastante tonto. Pero me saques cinemática, cabrón. No me deja disparar ahora. Supongo que esto te lo hace para que te des cuenta de que tarda en recargar. Ah, mira ahí. Hostia, tío, hay colmenas. Hostia, de puta madre, ¿no? Buenísima, tío. ¿Dónde está? Mierda, lo he pillado ahí, tío. Buena, tío. Buena. Escuché. Cuidado con la serpiente que había por aquí, Podría ir más a saco, pero es que tampoco quiero... Soy tonto, tío. Tampoco quiero estar gastando balas aquí como un capullo, Mierda, tío. Me ha envenenado la puta serpiente, tío. Cura. Envenenamiento... Suero. Vale. Perfecto. Tío, puta serpiente de los cojones, Buena. Vale, hay otro panal ahí. ¿Está recargando? Perfecto. Hostia, hay una cabra ahí. Una cabra, una oveja. Ah, míralo. No lo veo. No lo veo, tío. La madre que lo parió. ¿Dónde está, tío? Está detrás del árbol, puede ser. Míralo, tío. Estaba en Pekín el cabrón. Hijo de puta. Vale. Ahora sí que gasta balas,
Hay una cabra ahí, tío. Va, poco a poco, va. ¿No hay más panales? O sea, colmenas de estas. Ah, mira, de puta madre. Oye, si me subo aquí, ¿qué pasa? Anda. Granada. Granada. BLC, ¿qué es? Buenísima. Joder, con la puta serpiente. Me cago en su puta madre ya. Joder. Hostia, tío, me cago en su madre. A ver. Joder, tío, qué por culo da, ¿eh? Not bad. ¡Hola! Lo tenía, tío, lo tenía. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Este pavo está loco, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! Ya está nada, ¿eh? Está a un tiro, tío. Toma, subnormal, sí, señor. Sí, señor. Nos hemos cabreado mucho a las abejas. Ah, vale, no. Esto era por el... Vale. El grupo de los cobras. El pavo este no sé cómo se llama. Venga, va. Guau, tiene que ser jodido morir así, tío. Guau. Mira este, pam, 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 pam. Bueno. Este pavo tiene que acabar con unas agujetas en las manos. We'll meet again. ¿En algún momento se puede tener agujetas en las manos, realmente? ¿Qué tienes que hacer para...? Tomar por culo. Vale, gente, pues dejo aquí el capítulo. Creo que después de enfrentarnos contra Ocelot está bien para acabar. Y bueno, y que ya llevamos bastante rato. Así que nada, lo dejo aquí. Espero que os esté gustando. A mí me está gustando muchísimo este juego. O sea, bueno, de hecho, siempre me ha gustado. Y nada, y continuamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Chao.